Los fluidos en movimiento. Un fluido en movimiento es todo aquel fluido que cambia su posición en el espacio con respecto al tiempo. Estos adoptan la forma del recipiente que los contiene, son sustancias donde existe entre sus moléculas poca fuerza de atracción, cambiando su forma, lo que ocasiona que la posición que toman las moléculas varíen ante una fuerza aplicada sobre ellas, ya que estos fluyen. La hidrodinámica es la parte de la hidráulica que se encarga de estudiar el comportamiento de los líquidos en movimiento. Según esta definición, podemos clasificar como fluidos a los líquidos y gases. Para ello, se considera entre otras cosas la velocidad, la presión, el flujo y el gasto de líquido. En el estudio de la hidrodinámica, el teorema de Bernoulli, que trata de la ley de la conservación de la energía, es de primordial importancia, pues señala que la suma de las energías cinética, potencial y de presión de un punto en movimiento en un punto determinado es igual a la del otro punto cualquiera, pues su volumen se reduce al ser comprimidos o presionados. Sin embargo, son fluidos no comprensibles, los que soportan la fuerza de comprensión del mismo modo que los cuerpos sólidos. Los líquidos sufren escasa deformación a la comprensión, mientras que los gases son fluidos comprensibles, estudiados por la termodinámica. Todos los fluidos son viscosos, pero los líquidos lo son más que los sólidos. Los fluidos reales poseen fuerzas de razonamiento entre capas contiguas, por lo cual si se aplica una fuerza en una capa, ésta se desliza arrastrando a las demás. Las variables del estado del material son presión, densidad, velocidad, tiempo y área transversal. Existen dos tipos de fluido. El fluido ideal, que establece cuando cada partícula que pasa por la misma posición siempre tiene la misma velocidad. La irrotacionalidad, que es cuando las partículas en su movimiento únicamente tienen traslación. Lo incomprensible es cuando mantienen constante su densidad en su movimiento. La no viscosidad, no hay rozamiento entre las diferentes capas del fluido, ni rozamiento del fluido con las paredes de las tuberías que los conducen. Igualmente existen los fluidos reales. Son comprensibles, presentan resistencia al desplazamiento, por lo tanto tienen viscosidad. Los fluidos en movimiento en nuestra vida cotidiana son muy comunes, ya que cuando le abrimos a la llave del agua para llenar una jarra, lo que nos interesa saber es cuánto tiempo tenemos que esperar para llenar nuestra jarra. Como podrás observar, en la llave solo tenemos dos variables, la velocidad con la que sale el agua y el tamaño de la abertura de la llave. La otra variable, que en este caso es fija, o sea el volumen, puesto que es nuestra jarra, así que para determinar el tiempo que tenemos que esperar, podemos usar la fórmula del volumen del líquido que fluye en un tubo, la cual establece que el volumen que fluye es igual al área de salida, por la velocidad de salida del líquido, por el tiempo durante el cual fluye. Con esta fórmula y despejando la variable del tiempo, ya podemos calcular cuánto tiempo vamos a estar esperando hasta que se llene nuestra jarra de agua. Entonces, el volumen que fluye queda representado así. Volumen es igual a el área definida como área transversal a una velocidad, que sería la v minúscula, en un tiempo, que sería la t. En la fórmula anterior podemos saber qué cantidad de líquido obtenemos cuando fluye en determinado lapso de tiempo, pero también nos interesa saber qué cantidad de líquido obtenemos en cada segundo. A esta propiedad se le llama gasto. El gasto del fluir de un líquido en un tubo se define como la razón entre el volumen de un líquido que fluye entre un lapso de tiempo. La fórmula de gasto es volumen sobre tiempo. El volumen se queda representado como V mayúscula, que fluye en una unidad de tiempo, que es la T minúscula. La unidad de medida del gasto se da en metros cúbicos por segundos. Cuando estudiamos el fluir de diferentes líquidos, por ejemplo, de la miel, del aceite y del agua, además de conocer el volumen o el gasto de cada líquido, también nos interesa saber la cantidad de materia que fluye. A esta variable se le conoce como flujo.
El flujo de un líquido es la relación entre la masa del líquido que fluye en una unidad de tiempo. El flujo se representa con la fórmula flujo igual a masa sobre tiempo. Para estudiar el movimiento de un fluido se utiliza la ecuación de continuidad, la cual relaciona la velocidad y el área de un fluido que fluye a través de una tubería, y la ecuación de Bernoulli, que relaciona a la presión, el área y la velocidad de un fluido ideal que fluye a través de un recipiente o Con lo anterior se puede decir que un fluido sea incomprensible se refiere a que éste tiene una densidad constante. Para que un fluido irrotacional sea aquel donde las líneas respecto a un punto no roten. ¿Por qué? Porque el fluido no posee una cantidad de movimiento angular. También se puede decir que un fluido no viscoso es aquel donde se desprecian las fuerzas de fricción. También podemos decir que un fluido estacionario es aquel cuyas magnitudes físicas de interés no dependen del tiempo, ya que todas sus partículas llevan la misma velocidad. Se puede decir también que el origen de esta fuerza son las diferencias de presión alrededor del elemento concreto de fluido. Exactamente cuando la sección de tubo de flujo varía, la presión debe variar a lo largo del tubo aunque no haya diferencia de altura. Este tiene gran importancia gracias a que el agua y los líquidos que ingerimos desempeñan importantes funciones dentro de nuestro organismo, como por ejemplo facilitar el transporte de los nutrientes, cumplir una función estructural dentro del cuerpo humano, hidratar la piel, regular la temperatura corporal, mejorar el funcionamiento de los riñones, etc. Estos fluidos en movimiento se estudian con la hidrodinámica, que es la parte de la hidráulica que se encarga de estudiar este comportamiento. Según esta definición podemos clasificar como fluidos a estos líquidos y gases, que para esto se considera entre otras cosas la velocidad, la presión, el flujo y el gasto del líquido. Estos fluidos se pueden encontrar en dos partes también, en reposo y en movimiento. Estas son sustancias en las que no existen fuerzas que alteren su movimiento, que es cuando están en reposo. Eso altera su posición. Su característica principal es la fuerza ejercida sobre cualquier partícula del fluido, que es la misma en todas las direcciones. Si las fuerzas fueran desiguales, la partícula se desplazaría en la dirección de la fuerza resultante. Esto es algo tan importante para nuestra vida. Entonces, estas fuerzas que existen en los fluidos se basan en las fuerzas que actúan sobre el fluido, que serían las fuerzas de volumen o fuerzas másicas y fuerzas de superficie. Las fuerzas de volumen actúan a distancia, penetrando en el interior del fluido y ejerciendo su acción sobre todos los elementos de volumen de este. Eso es todo, amigos. Interesante.